El Señor ha ordenado que preparemos una palabra para edificación del pueblo. Amén. Quiero que todos vayan a sus Biblias. Quiero pedirles de favor ir a sus Biblias y inmediatamente ir al libro de Génesis en su capítulo número 4. Génesis 4, y vamos a estar leyendo sus primeros 7 versículos. Génesis 4, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos en esta hora del día, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Palabra de Dios, mi amado hermano. Inclinen su rostro, congregación. Vamos a pedirle a Dios que sea Él enviando a través del amado Espíritu de Dios con denuedo y autoridad esta palabra, y que sea predicada de la mejor manera para edificación del pueblo. Señor, mi Dios todopoderoso, honramos tu presencia entre nosotros en esta hora y te damos gracias. Te ruego, Padre Celestial, que envíes esta palabra, mi Dios, para edificación de todos nosotros, que entendamos, Padre Celestial, que tú te agradas de lo que tú quieres, y por eso nos instruyes con tu palabra, para que con el conocimiento de ella tengamos, Señor, el discernimiento en el espíritu y en el conocimiento de tu palabra, cómo hacer las cosas ordenadamente para agradar al sublime, al altísimo, al Dios Jehová de los ejércitos. Bendícenos a todos, Señor. Aparta toda iniquidad en este momento de este lugar y envíanos tu palabra, que la queremos recibir con alegría de corazón. Bendito seas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Por 28 días, 29 días hoy, yo estaba preguntándole a Dios si verdaderamente esta era la palabra que le agradaría a Él que fuese predicada. Y déjeme decirle, algunas veces Dios no habla así inmediatamente. Sin embargo, Dios siempre va a ratificar lo que es su voluntad. Yo tenía un sueño a donde Dios, no con palabras audibles, me hacía sentir que sí era aceptable el predicar esta palabra. Y mi hermano Freddy hablaba de las ofrendas que agradan a Dios. Y de eso es que vamos nosotros a hablar, a predicar en esta tarde, bajo el título Ofrendas que no agradan a Dios. Amén. Como introducción, yo quiero leer lo siguiente. Todos sabemos y hemos leído cómo los estudiosos, o sea, los teólogos, escatólogos, escritores, predicadores, etcétera, etcétera, desdichadamente se han aplicado para inventarse la respuesta al rechazo de Dios a la ofrenda de Caín y cómo se agradó de la ofrenda de Abel. Han hecho tantas conjeturas y todas ellas han quedado como una opinión personal de hombres.
La Biblia no es explícita, porque en eso consisten los misterios de Dios, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, mientras más estudio, el hombre ha llegado a pensar que ha llegado a desarrollar hasta la capacidad de obligar a Dios a creer y a proceder de acuerdo a lo que la capacidad académica le ha sido concedida al hombre. Y debemos tener mucho cuidado en eso, porque podemos caer en el error de adelantarnos a lo que Dios ha establecido. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande, y es la de hacer las cosas exactamente como a Dios le agrada. En esta tarde vamos a hablar de la responsabilidad que los padres de familia tienen en cuanto a la instrucción de sus hijos. Amén. Porque muchas veces los padres, por olvido o por muy buena intención pero equivocada, esconden secretos a sus hijos, porque no tienen la capacidad ni la confianza en Dios de hacerle saber a sus hijos de determinadas situaciones que como padres han vivido en el pasado. Algunas veces porque dan vergüenza, pero normalmente se justifican estos hechos bajo el pretexto de no querer causarle daño a nuestros hijos. Sus hijos y mis hijos van a crecer un día. Bueno, los míos ya crecieron. El menor tiene 37 años y ¿qué secreto le puedo guardar si él ya sabe lo que es la vida? Amén. Pero es muy importante que los padres de familia entiendan a lo largo de esta predicación la importancia que tiene el instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, porque para eso estamos acá, y con no esconderles secretos que les van a perjudicar a ellos más adelante. Amén. Gloria a Dios. Observemos lo siguiente conforme a la Biblia. Hay cosas que vamos a dialogar. Dice, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Amén. Mas no vio con agrado a Caín y su ofrenda. Eso lo dicen los versos 4 y 5 de la lectura que acabamos de leer. Amén. Ahora, ¿por qué razón es que Dios vio con agrado una ofrenda pero la otra no? Y ahí es a donde los estudiosos, los que han leído mucho, los que han escrito tantos libros, la Biblia no les da ningún fundamento para que ellos aseveren que Caín era malo. Porque la Biblia hasta antes de esto no dice que Caín era malo. Pero por el resultado de la aceptación y el desprecio a la ofrenda que ellos llevaron a Dios, es fácil, ¿verdad?, para alguien que tiene demasiado conocimiento de las Escrituras, el llegar y abundar en algo que todavía hasta acá, hasta antes del capítulo 4, no tiene sentido. Amén. Y ese es un problema que yo personalmente, no le estoy diciendo que usted deba tenerlo, tengo con los que escriben muchos libros. Cuando yo leo en Eclesiastés que no hay fin de escribir muchos libros, porque el mucho estudio es fatiga al espíritu, es ahí a donde la capacidad intelectual y académica del hombre lo puede guiar a asegurar, a testificar de cosas que verdaderamente no le constan porque no están escritas en la Biblia. Aquí la Biblia a mí no me dice que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque era malo. Y a medida que nos desarrollamos en la predicación, vamos a entender algunas cosas. Cosas que todavía yo no las he leído ni en comentarios ni en nada, porque todos los comentarios hablan de una bondad tremenda de Abel, de una obediencia grande. ¿Y de qué obediencia podemos hablar en estos dos que ofrendaron si hasta el momento en el que ellos ofrendaron Dios no le había pedido ofrenda a nadie en la tierra? ¿No me lo cree? Lea Génesis, aproveche la oportunidad, Génesis del capítulo 1, versículo 1 a Génesis 3 y su versículo 24.
Y se va a dar cuenta que Dios no le pide ofrenda a nadie en esos 3 capítulos. Y la ofrenda que estos 2 hombres llevaron fue voluntaria. Amén. Hay una ofrenda que todo mundo piensa que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel porque eran corderos nada más, porque eran gordos, que era la grosura. Y que Caín había ofrendado de la tierra. Más adelante en la Biblia dice Dios con las primicias hasta de los cultivos. Habla ahí. Pero eso es después que ya Caín había cometido el error de equivocarse porque un padre no lo instruyó, revelándole la condición de la tierra. Amén. No me quiero adelantar a esto. Amén. ¿Acaso era Caín malo antes de traer su ofrenda? Yo digo no. Usted me juzgará después, porque vamos a ver por qué le digo yo que no. La Biblia dice en el versículo 6, es hasta en el versículo 6 que dice que Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Ahí fue a donde la Biblia dice que Caín se enojó y vio con malos ojos a su hermano. Ahí nacía, ahí ya era la segunda vez que se manifestaba la envidia, porque la envidia ya la había llevado Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, al mismito jardín del Edén, ¿verdad? Cuando tentó en el pecado a Eva y ella jaló a su esposo. No vamos a hablar de los esposos ahora, amén. Queremos enfocarnos en hablar a los padres. Después que su ofrenda fue despreciada, fue que decayó su semblante. Ahora yo le pregunto, iglesia, ¿hay en este lugar, en este momento, alguien que se goce porque alguien le rechaza un regalo? ¿Verdad que no nos gozamos cuando nos desprecian? ¿Verdad que algunas veces hasta de la iglesia nos marchamos porque nos sentimos despreciados? Amén. Ahora, ¿cómo se sintió Caín en aquel momento? Amén. Pero poco a poco vamos a llegar a el por qué sucedió eso. Y el comentario que acá se puede hacer es que Caín enfurecido porque Dios, al que él quería agradar, porque Caín fue el primero que llevó la ofrenda, eso sí lo dice la Biblia. Ese orden no lo estoy inventando yo, está establecido en la Biblia, que dice que Caín llevó la ofrenda a Jehová y que después la llevó a Abel. Ahora, enfurecido por el desprecio a su ofrenda, Caín vio en su hermano a un rival. Y ese es otro asunto que sucede con los padres en la actualidad. ¿Por qué Adán no se encargó de instruir a sus hijos hasta para el momento de llevar una ofrenda a Dios? Porque esa fue la causa por la que Caín inclusive mató a su propio hermano, por el egoísmo, por la envidia, por el enojo, por la ira. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces estamos claros que a ninguno nos agrada que nos desprecien cuando le hacemos un regalo a alguien, ¿verdad? ¿Qué le parecería a usted que llegara usted con un regalo precioso para su hermano, para su hermana, y que le diga: no, esta no es polvo, y la tire delante usted al suelo? Yo creo que no se sentiría muy alegre, ¿verdad? Y le echaría pestes a ese que le despreció. Amén. Y se sentiría usted muy mal si simultáneamente, si es una muchacha, llega otro jovencito por ahí medio ataviado y le lleva un perfume Chanel, de ese que usan las gentes de billete. Y viene ella y lo besa y lo abraza a él, y aquel se siente chueco. Porque lo de él lo tiró, lo despreció, pero el del otro lo recibió. Y si el brother es violento, no dudo que le vaya a tirar las habladas a aquel para ver si le protesta y ahí aprovechar para agredirlo. Amén. Estos son ejemplos de la vida diaria. Amén. Seguimos preguntando: ¿será que Caín ofrendó con fe o sin fe? ¿Será que ofrendó a Abel con fe también? Y digo también porque nadie les había pedido ofrenda.
Cuando usted y yo hacemos algo de nuestra propia iniciativa, es porque algo ha puesto o alguien ha puesto en nuestro corazón el llevar a cabo ese gesto maravilloso de obsequiar algo, de regalar algo, de ayudarle a alguien, de visitar a alguien y llegar a solucionarle de alguna manera sus problemas. Dios no tenía problema, Dios no había pedido ofrenda, pero estos dos siervos llegaron a ofrendar voluntariamente. Amén. Hasta ese momento Dios no había pedido ofrendas. Cuando Dios exige ofrendas ya es mucho más adelante en el libro de Génesis. Amén. Una de ellas es cuando Dios le pidió en ofrenda, en holocausto, a Isaac, a aquel padre viejo, a aquel que ya no tenía esperanza de ver otro hijo de ellos. ¿Verdad? Esa es una de las ofrendas que después de esta aparecen. Así que ellos dos interpretativamente ofrendaron con fe, porque nadie los forzó a llevar ofrenda. Yo me imagino si hubieran estado allá en una iglesia donde se diera cuenta alguien que los habían obligado a mandar ofrenda, no le va nada bien a esta persona. Amén. Seguimos preguntando, entonces, ¿por qué Dios aprueba una ofrenda pero rechaza la otra? Las dos ofrendas iban con la buena voluntad de un corazón que había tomado la sabia decisión de ir a ofrecer, a dar una ofrenda a Dios. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Yo pienso que por naturaleza el hombre piensa que dar es recibir y que si yo doy, alguien me va a devolver. Porque somos hombres y no creo que establezca ninguna diferencia entre el hombre de hoy y Caín y Abel. Amén. El ser humano siempre va a ser motivado a dar para recibir. Ahora, usted y yo no tenemos que gobernar nuestra vida a través de ese pensamiento. Nosotros le debemos dar a Dios, porque Dios no se va a quedar con las manos cerradas. Dios va a recibir con una, pero le devolverá con la otra. Amén. No le estoy hablando de la siembra y la cosecha. Le estoy hablando de retar a Dios cuando Él dice, probadme ahora en esto. No estoy hablando de ofrendas monetarias para el pueblo en esta oportunidad. Amén. Observemos lo siguiente. Dios también creó a aquellos animalitos a los que ofrendó Abel. Es más, en el futuro Dios los iba a pedir para los sacrificios, para los holocaustos. Por tal motivo, Dios sabe que va a bendecir la ofrenda de Abel. No la bendijo porque le llevaba lo más gordo. Estamos aproximándonos a la razón por la cual Dios no vio con agrado a la ofrenda de Caín. Recordemos que la Biblia dice en Génesis 1:1, mis niños lindos lo dicen hasta de memoria acá. Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la creó sana y puso con el mejor propósito a Adán. Y no le gustó que estuviera solo y le dio su mujer. Su mujer le dio hijos y dice que la tierra era bendita. Ahora, en esta tarde, lo que yo quiero decirle, iglesia, es que si la ofrenda que dio Abel agradó a Dios, ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Yo tengo una respuesta para eso. Porque Dios también creó la tierra. ¿Y por qué entonces rechazó a Caín y a su ofrenda? Si era creación de Dios. Amén. Y ahí es a donde los estudiosos dicen que Dios miró con agrado, porque por la fe Abel agradó a Dios con su ofrenda y que aún muerto sus ofrendas todavía hablan por él. Dios también creó la tierra. La diferencia, mi amado hermano, es, y la respuesta la podemos encontrar si nos regresamos a Génesis 3, versículos 17 y 18. Ahí nosotros leemos, y al hombre dijo, esto fue después que Adán obedientemente comió manzana, como dicen los curas, pecó con Eva en el jardín del Edén y se echó tremenda carga encima. Amén.
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Oiga lo que dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Iglesia, usted se puede dar cuenta que aquí tenemos una respuesta del por qué Dios no vio con agrado a la ofrenda de Caín. Pero Caín no sabía eso, porque el papá no le quería decir, como muchos padres sinvergüenza que tiene amantes y la mamá está emproblemada con él y le dice, no, es que tu mami está loca. ¿Por qué Adán no le había instruido a sus hijos que su pecado había hecho que Jehová maldijera la tierra? Ahora, esto lo respalda en la carta a los Hebreos, en su capítulo 6 y su versículo 7 y 8. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí es a donde yo no soy un teólogo. Yo solamente recibo algo de revelación que Dios me da, me regresa a estos versículos a donde dice que la tierra va a producir espinos y abrojos. Amén. Imagínese usted ahora si esta respuesta no es convincente. Yo pregunto, ¿a alguien le gustaría que le lleven su regalo bien envuelto con papel del más caro de ahí de las farmacias o de la venta de tarjetas, porque quiere agradar con un buen regalo, una caja hermosa? Viene el festejado y dice, bueno, en esta caja, si vienen billetes de a 100, pues por lo menos vienen $10,000. Pero descubre que dentro de esa caja, envuelta en un papel fino y delicado, lo que va son utensilios con cartas del tarot, con utensilios de brujos, que son cosas malditas. ¿Lo va a recibir con agrado o se lo va a devolver tirado por la cara? ¿Recibiría Dios con agrado el fruto de una tierra que ha sido maldita por él, por causa de otro? De un cobarde que no le pudo decir a sus hijos, miren, su mamá y yo la regamos. Dios nos ordenó comer de todo menos de aquel palito y fue al primero que el diablo nos llevó. O lo que es peor, ¿verdad? La mamá le dijo, cuidado, les hablas de eso, porque yo no quiero que mis hijos sepan que yo te induje a cometer semejante barbarie. Eso como que resuena en los matrimonios, ¿verdad? Todavía sigo, hermanos. Aleluya. Porque esta palabra viene buena. Si yo, siendo humano, usted no me va a simpatizar mucho si me trae un regalo burlón, que a mí de hecho esas fiestas mundanas de los bailes de disfraces y de regalitos en la noche de brujas, eso que se vaya al infierno juntos con los que lo practican. Ojalá y se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo para ser salvos. Amén. Ese fue el problema por el que Caín llevó aquella ofrenda. ¿Por qué llevó solamente eso? Porque eso era todo lo que él tenía. Eso era todo lo que él tenía. La Biblia dice que él fue el labrador de la tierra y que Abel fue pastor de ovejas. Así que Dios no desagradó a la ofrenda de Caín debido a que venía de Caín o debido a la pobreza de la ofrenda, porque Dios sabía lo que él llevaba en su ofrenda. Aquí Dios le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá. Dice que espinos y abrojos en el otro texto que leíamos, en el otro versículo en la carta a los Hebreos. ¿Recibiría Dios con agrado ese desperdicio?
¿Recibiría Dios equivocándose una ofrenda de lo que Él anteriormente ha maldecido? ¿Verdad que no? Yo estoy seguro que no, porque a eso se debe de que Dios no recibe las ofrendas de algunos de su pueblo, porque la dan bajo murmuración, la dan bajo condiciones, la dan a cuestas de la espalda de un siervo que está sirviendo con integridad al Señor y al pueblo. Dios no podía recibir con agrado aquella ofrenda, porque era el producto de algo que estaba maldito, dice la Biblia. Amén. No es porque Abel haya traído chivos y vacas ni nada de eso. No, Dios crió la tierra y la maldijo. Dios crió las ovejas, pero la Biblia no dice aquí que haya él maldecido ovejas. Amén. Y de que ofrendaron con fe, a mí no me cabe la menor duda, porque aquí la Biblia no dice que Caín a regañadientes llevó ofrenda al Señor. Dice que Caín llevó ofrenda al Señor. Lo que sucede es que el origen de aquella ofrenda, la procedencia de esa ofrenda, no era de lo mejor delante de Dios. Amén. Yo creo que a mí el Señor con esto me ha quitado la duda completamente, porque aquí entendemos que usted y yo no tenemos que darle al Señor como ofrenda cualquier bagatela. Amén. Predicadores, evangelistas, llamados y no llamados, porque se han llamado solos, entiendan eso. A Dios no se le puede dar la vuelta. Dios conoce el corazón de tanto sinvergüenza que se levanta solo porque ya vio que es bonito estar al frente. ¿Cree usted que Dios se va a agradar de nuestra ofrenda haciendo desórdenes en la congregación? Dios no se agrada de eso. Y eso lo digo con toda la seguridad que me da la palabra de Dios. Amén. Falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo le aseguro que Dios les recibe esa ofrenda a ellos de la mismita manera que recibió la de Caín. Con desprecio, con desagrado. No convencemos a Dios con cosas, con sutilezas del diablo. Amén. Así que el Señor va a recibir nuestra ofrenda de alabanza, de adoración y de todo lo que le traigamos cuando Él vea nuestro corazón enteramente radicado en Él, reflejando la imagen de Cristo. Amén. Espinas y cardos te producirá. Yo quiero hablarle de estos ejemplos para que usted analice el por qué verdaderamente Dios tomó la decisión de no ver con agrado a la ofrenda de Caín. Hemos visto la procedencia, hemos visto de dónde Caín obtuvo aquel fruto para llevárselo, aquella bendición que él consideraba una bendición, ¿sí? Pero Caín no sabía que la tierra había sido decretada en maldición por el Señor por causa de los padres. Y yo no quiero salirme de esto de los padres, pero quiero mencionarle esto. ¿Cómo cree usted que habría recibido Dios una ofrenda de parte de Ananías y Zafira después que sustrajeron de la venta de aquella propiedad? El Señor no les dio ni tiempo, porque murieron a la entrada de aquella puerta cuando ellos aparecieron después de haber sustraído del producto de la venta de aquella casa. ¿Cómo cree usted que hubiese recibido Dios una ofrenda procedente de las manos de Acán? Ese es un equivalente a la maldición que Dios decretó para la tierra en los días de Adán. Acán había sustraído del anatema lingotes de oro y piezas de lino. ¿Qué tal si él, para como el gato cubrir lo que había hecho, viene y agarra un lingote de los que había sustraído y se los lleva al altar de Dios? Va Dios y le dice lo mismo: no veo con agrado tu ofrenda, porque viene de una procedencia pecaminosa. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda que el rey Saúl había preparado?
Dice la Biblia que era ganado, gordo, que bondadosamente y en el nombre de Dios, porque dice, no matarás, ¿verdad? Tenga cuidado que el diablo es sutil para hablar a su vida. Hay pecadores que se acercan a su vida y lo inducen a usted a caminar en el círculo de ellos, y por ende, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Entonces, eso es lo que sucede, amados hermanos. A Saúl el Señor le había mandado a decir a través de Samuel lo que tenía que hacer con aquel rey de aquella nación, lo que tenía que hacer con toda la gente y con todos los animales. Pero Saúl, queriendo agradar a Dios, es por eso, mi amado hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad para ser salvos de agradar a Dios. Porque a usted yo no lo puedo agradar siempre, porque probablemente voy a agradar a mi hermano fulano, pero mi otro hermano sutano se va a enojar porque él no va de acuerdo con lo que yo estoy haciendo para él. Amén. Entonces debemos de tener cuidado y pedirle a Dios el discernimiento. Amén. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las buenas compañías. Como cristianos evangélicos, como adoradores de Dios, usted, iglesia, y yo tenemos la responsabilidad grande de ser selectos para ver con quién caminamos. El profeta dijo muy claro: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Sí lo dice la Biblia, hermanos. Amén. ¿Verdad que lo hemos leído? Gloria sea al Señor. Porque no me puedo aparecer yo, mis amados, en el Coco Cabana de guapo con una Biblia a evangelizar a los que están borrachos bailando ahí. Lo que sí puedo hacer es irme a las 7 de la mañana, vigiarlos a donde viven, y cuando estén de goma, llenos de responsabilidades, llenos de remordimientos, ahí les vamos a decir: ya viste cómo castiga Dios al bolo. Amén. Gloria sea al Señor. Y esta es la razón, mis amados hermanos. Ustedes, padres de familia, y yo también, tenemos una responsabilidad grande. No pretendamos proteger a nuestros hijos. Por ahí una frase célebre dice que si tú acostumbras a tu hijo a quitar todas las piedras de su camino, se va a acostumbrar de tal manera que el día que haya una en el camino de él y tú no estés, él no va a saber qué hacer. Los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos el valor de las cosas, cómo se obtienen y de qué manera se obtienen. Amén. Yo escucho mucha insensatez de padres que hemos venido de Latinoamérica, que yo le voy a dar a mi hijo esto porque en mi pobreza yo nunca lo tuve y cómo me hubiera gustado tenerlo. ¿Y por qué tengo yo que poner en las manos de mis hijos artefactos que les van a producir daño? Porque si el teléfono celular caro no les revienta en la cara, los va a alejar de su casa, los va a hacer muchachos desobedientes. Porque la instrucción que usted se resiste a darles, se las da los medios de comunicación, ¿sí? La educación, la instrucción que usted no les da, se las van a dar en los sitios de pornografía, en el Facebook. ¿Sí? Yo soy muy metiche, pero es porque yo creo que estos niños que yo amo, que pasan aquí al frente, no se pierdan nunca. Que permanezcan en el camino de Dios. Amén. Óigame, como un error de omisión, o probablemente con premeditación, eso Dios lo sabe, y Adán y Eva, pero ya no están para preguntarles. ¿Por qué no le dijeron a sus hijos? Probablemente las ovejas están bien gordas, pero esa es misericordia de Dios. Pero la tierra está maldita, por lo tanto no lleves ofrenda de la tierra. Amén.
Porque esas ovejas me imagino que se miraban bien hermosas, bien gordas como nosotros, muchos cristianos, ¿verdad? De traje y corbata, pero andamos apestosos al pecado. Amén. Y hablamos de una manera tan bonita y nos ganamos el corazón de la iglesia enseñándoles y permitiéndoles hacer cualquier malabarismo, cualquier peripecia en el púlpito y viva Dios. Mentira, hijo del diablo, eso no es así. Amén. Porque solamente hace falta que los escatólogos, los teólogos, los escritores de tantos libros determinen que Caín y Abel desde antes ya no se llevaban y que por eso el otro andaba buscando oportunidad para tronárselo. ¿Verdad? Como todo cabe en la conjetura. ¿Verdad? Porque nosotros los seres humanos somos diestros, somos pero resabios para fabricar cosas que nos van a servir para perjudicar a otro. Amén. Hoy hablamos del perdón. Óigame, mi amado hermano, la Biblia dice que cuando usted va en camino a depositar su ofrenda y si ahí se acuerda de que su hermano tiene algo contra usted. Ahora, ¿qué tal si dijera y te acordás que cómo lo has perjudicado? Y ninguno se atreve a hacer eso. Es porque somos cómodos. Nos acostumbramos a un vocablo tan hipócrita que dice: Dios conoce mi corazón. Aunque lo podemos nosotros conocer algunas veces de acuerdo a sus actitudes, ¿cómo no lo va a conocer Dios? Amén. Hablaba en la predicación mi hermano Freddy de la importancia que tiene de no permitir que ningún virus venga a contaminar nuestro cuerpo. Amén. Porque los virus no le avisan a nadie. El virus de la influenza, usted puede ir en un avión y el que está tosiendo va a 4 butacas adelante de usted y téngalo por seguro que usted lo recibe. Y eso es un virus insignificante, ¿verdad? Que supuestamente debiera de morirse al contacto con el ambiente. Pero sin embargo no sucede. Cuanto más sucede con el virus de la mala intención, cuando nosotros premeditadamente le echamos tierra a un ser humano, al prójimo, para desprestigiarlo delante de los demás. A mí me perdona, pero esto es lo que Dios me permite hablar. Y yo siempre le digo a Dios: si yo estoy hablando más de la cuenta, cállame la boca, bájame de ahí, así como bajabas a aquellos sacerdotes que estaban corruptos cuando entraban al lugar santísimo, sonaba la campana y a jalar la soga porque te moriste, bastardo. Amén. Pero no morían por buenos, no morían de un infarto al corazón, morían porque estaba establecido por Dios que murieran por estar guiando mal a un pueblo. Amén. Como muchos en la actualidad. Óigame, ahí hay un hijo del diablo que dice que un instructor de él, que un pastor de él le dijo que para ir a la iglesia se ocupaban 2 cosas: la Biblia y la chequera. La Biblia para aprender de Dios y la chequera para adoración de Dios. Óigame, conociendo a mi congregación, a nuestra querida iglesia, ustedes, mi familia, yo hago eso y yo le aseguro que ustedes me bajan a garrotazo limpio de acá. Amén. Amén. No me eche la culpa a mí, es el Espíritu de Dios que redarguye. El profeta dijo: perverso es engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. Y fíjense que no los veo muy bien porque estos lentes me los hicieron en una óptica barata y cuando está bien lejos no distingo bien quiénes son. Y yo creo que en las congregaciones algunos se van hasta la fila de atrás aunque hayan llegado temprano. Porque no quieren, no sea que el Espíritu Santo les revele que yo ando bien sumergido en el pecado. Amén. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, nadie va a recibir un regalo que traiga cosas chuecas adentro. Amén. Pero instruyamos a nuestros hijos.
no establezcamos divisiones entre ellos, ¿verdad? Porque un escatólogo, como les decía, puede que él vaya a deducir como una conjetura más acerca de la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Que probablemente ellos dos no se llevaban bien ya mucho antes de venir trayendo la ofrenda. Pero esos son los misterios de Dios, eso no lo sabe hombre alguno. Porque si Adán se hubiera dado a la molestia de instruir a sus hijos con todo lo que había sucedido, por eso es bueno que usted y yo le contemos a nuestros hijos de cómo sacábamos el agua con cubetas del pozo. Amén. Para que no se pongan zapateadores del suelo cuando usted no los quiere llevar a los chorros de Silver Spring, al City Place. Amén. Enséñeles que el Big Mac o la pizza que ellos quieren y no quieren saber de los frijoles colados con la tortilla y queso. Enséñele cuál es su procedencia. No esté viviendo como rico siendo pobre. Porque usted y yo, para tener plata, tenemos que trabajar y algunas veces hasta nos separamos de Dios por causa de eso. Amén. Esa es la sutileza del diablo. Yo vuelvo a insistirle porque muchas veces lo he dicho. Créame que usted ya no va a salir de la pobreza económica, pero enriquezcámonos con la abundancia espiritual. Amén. Ahora no importa que trabaje full time, part time y el otro time, y se aparte de la iglesia, y se aparte de sus hijos, y no van a saber ellos nunca por qué Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Usted lo está sabiendo ahora. Probablemente ya lo había leído, pero no se lo ha comentado a sus hijos. Coménteselo a sus hijos y verá que se va a librar de muchos dolores de cabeza. Amén. Si sus hijos conocen su procedencia, si sus hijos conocen porque usted se los dice, no permita que se lo diga otro. Como mucha gente dice, bueno, ¿y vos qué creído? Si tu tata ya era arriero, era jalador de bueyes, y vos aquí no habla español. Amén. Y si usted piensa que es crítica, piénselo. Pero usted que medio tararea para decir thank you very much, ¿por qué le habla en inglés a sus hijos? Es beneficioso que ellos hablen español, porque usted ya no va a hablar inglés, pero sí se va a comunicar con ellos. Oiga, se oye ridículo cuando la mamá le dice, hey, mijo, do something. Pero se lo dice no con esta clase de inglés. Le dice, mama, I don't understand you. ¿No sería más fácil, verdad? Mira, mijo, haz esto. ¿Verdad? Si mientras más idiomas hablan los hijos, mejor. Amén. Gloria sea al Señor. Voy a hacer yo como hace Josué Irión. Josué Irión da gracias a Dios y habla cosas buenas de sus hijos, porque sus hijos son buenos. Yo puedo decirle que a mí no me importa no tener el $1,000,000 por el que yo venía hace 40 años. No tengo los 2 trailers por los que yo venía y no era ni chofer. Pero la abundancia que Dios me da ahora y las bendiciones que pone delante de mis ojos de ver a mis hijos realizados, porque yo me tomé la molestia de instruirlos con el consejo sano a su debido tiempo. ¿A cuánto les gusta ver a sus hijos caminar prosperando en su camino a cada día? A mí me gusta y le doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Y sabe que una hija mía acaba de venir a los Estados Unidos con mis 3 nietas. Y le doy gloria a Dios que hace 5 años les dije yo, aprendan inglés porque un día van a emigrar para allá. Todavía ni se imaginaban que querían venirse. Amén. Y yo les dije, aprendan inglés, pero y las nietas, pero si vivimos en Guatemala, le digo, a mí en Guatemala el inglés me dio de comer un buen tiempo. Amén. Y empezaron a estudiar. Ahora vinieron a los Estados Unidos. Ahora ya se pueden comunicar.
Ahora me dicen hace 4 días, abuelito, qué bueno que le hicimos caso. Amén. Pero qué malo que Adán no le dijo a Caín, la tierra no te va a dar buena ofrenda porque está maldita por el Señor, porque yo pequé con tu mamá. Le dio vergüenza quizás, ¿verdad? Pero usted tiene que tener la entereza en su carácter para la educación de sus hijos, para la edificación de su carácter, y de decirle quién era usted, quién era mamá, quién era papá, de dónde vienen, dónde vivían, qué hacían, qué comían. Amén. Porque es insensato, es ridículo. Yo lo veo de esa manera y me perdona. Pero cuando usted y yo conocíamos el caviar en nuestro país, y aquí a los hijos, no, es que si no hay dessert, si no hay caviar, óigame, mejor instruyámoslos con la palabra de Cristo. Amén. Ahora, analizando qué justificación puede dar Caín por haber llevado eso. Amén. Nosotros podemos asumir, de igual manera que todos los demás que opinan, ¿verdad?, que Dios había declarado que la tierra estaba maldita por causa del pecado. Ahora, usted y yo podemos limpiar nuestra tierra, nuestro hogar, nuestro matrimonio. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Como conclusión, para que vea que ya los quiero soltar. Como conclusión, ¿qué aprendemos usted y yo de todo esto? No me responda ahora porque perderíamos un buen tiempo escuchándonos a todos. Dice, como padres debemos instruir y guiar a nuestros hijos con sabiduría y un buen ejemplo. A mí me decían cuando niño, me perdés el año de estudio y te mato. Óigame, qué diferente hubiera sido que me dijeran, mira, los estudiosos, los que pasan los grados, los que no son perdedores, van a tener éxito en la vida, les va a ir bien, porque van a tener una vida mejor que los haraganes que no estudian. Como muchos aquí que van al high school, pero solo a moderar pantalones cortos, tatuajes y tanta bobería del diablo. Amén. El aplauso es raquítico, no es para mí. No es para mí. Si es para mí, ahí déjelo. Y lo que es más ridículo, hermanos, madres diciéndole al varoncito, qué lindo se ve mi hijo con sus aritos. Siga procreando ese homosexual del diablo que más tarde lo va a haber convertido y con faldas. Amén. Sus hijos no van a hacer lo que usted les diga, ni por ruego ni por amenaza. Sus hijos van a hacer lo que le vean hacer a usted. Si sus hijos no lo ven porque usted trabaja, usted sale a las 5 de la madrugada, cuando ellos todavía están estirándose en la cama, y usted llega a las 12:30 de la noche para dormir 3 horas y luego devolverse al afán, ¿qué ejemplo les está dando? ¿Les está dando el ejemplo de que sean estudiosos? ¿Les está dando el ejemplo de que se preparen para el futuro? No tienen ni su supervisión ni su consejo y usted no va a tener el millón. ¿Usted se da cuenta de la sutileza del diablo? El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre les tendréis. ¿Se acuerda que eso dice la Biblia? Amén. Pero al Hijo de Dios no, porque es necesario que vaya y que vuelva. ¿Cuántos padres aquí han procreado sus hijos sin ocuparse del buen consejo para ellos, de darles el buen ejemplo? O el ejemplo que sus hijos están viendo es el de un papá con aritos, un papá con el pelo más largo que el de la Gloria Trevi, a una madre con minifalda, con tatuajes en las piernas y en la rabadilla. Y hay tanta graciosa vieja que se visten de esa manera. Y cuando digo vieja es porque ya pasan de 50.
Y los hijos viendo, y los nietos viendo, codeándose. Look, my mom looks nice. Ajá. I want to look that way. Así me quiero ver yo. Su insensatez va a provocar que su hija sea víctima de violencia sexual. Su alcahuetería y su mal ejemplo va a hacer que su hijo varoncito se mire como un vil homosexual allá afuera. ¿De qué sirve que los amenace? A mí las amenazas de mi mamá se me olvidaban al salir por la puerta. Y claro, nunca perdí un año, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero no lo aprobaba por miedo. Lo aprobaba porque yo quería tener un mejor futuro. Porque yo nací en la paupérrima pobreza. Amén. Pero muchos vienen acá, no, que mira que allá en Escalón y hablan solo de colonias grandes, que allá en Vista Hermosa, en Guatemala, a donde la casa más barata cuesta $420,000. Pero ¿sabe qué? Rapidito se les descubre quiénes son. Porque en su manera de hablar, como le dijeron aquellos en el aposento alto a los 120, ustedes hay algo especial. Porque ustedes hablando otra lengua están hablando palabras que nosotros entendemos. Y yo conozco quién viene de la cuna de oro y sé quién dejó tirado el petate enrollado debajo de la cama. Amén. 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 Óigame, yo le estoy hablando esto porque tengo la solvencia moral para hacerlo. Cuando yo tenía 13 años, yo dije, yo tengo que hablar inglés porque un día voy a vivir en Estados Unidos. A los 13 años, me tomó 8 meses por un curso por correspondencia y estaba hablando inglés. ¿Y sabe qué? Cuando yo tenía 17 años, yo era el intérprete en la compañía pesquera para la que trabajaba. Amén. Me sirvió. Y en la casa, cuando me oían tararear el inglés, me decían el gringo. Sí, y yo como niño me sentía mal porque se estaban mofando de mi buena intención. Pero no sucumbí, no abandoné la tarea. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy me ha servido. Amén. Le estoy hablando de eso hace un montón de años. Porque no se lo digo para que me haga regalo, pero cumplí 65 el 7 de julio. Y qué maravilloso es vivirlos en Cristo Jesús. Como padres tenemos esa responsabilidad. No le dé a sus hijos las extravagancias que a ellos les gustan. Enséñeles primero el valor de cada cosa. Enseguidita le enseña cuánto cuesta ganarse el dinero para darse aquel lujo. Sí. Porque cuando él crezca y usted no se lo pueda dar, le va a jalar las mechas, señora alcahueta, papá alcahuete, amén. Yo sé que no le agrado mucho, pero lo que yo quiero, que sus hijos sean buenos. Ya con usted yo poco puedo hacer, usted ya creció y el que creció torcido, torcido se queda. Pero los niños están a tiempo de que reciban el consejo y el ejemplo a su debido tiempo. Como cristianos evangélicos, ya dejo a los padres porque me pueden hacer relajo. Debemos seguir a Cristo con un corazón íntegro, viviendo en santidad. ¿Acaso que la Biblia no dice, sed santos porque yo soy santo? Y no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si usted está en la iglesia, se goza, glorifica a Dios, pero quiere vestirse todavía como J-Lo, la hija del diablo, y bailar mejor que la Celia Cruz, usted todavía está en el mundo. ¿Qué está haciendo acá? Aquí no hay lugar para J-Lo a menos que se arrepienta. Aquí no hay lugar para Celia Cruz porque esa ya está allá con el rico. Ya está pidiendo que le den agua. Amén. La importancia que tiene, mi amado hermano y hermana, que nosotros busquemos agradar a Dios a cada instante en nuestra vida.
por la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, en todo momento y en todo lugar, reflejar que Cristo mora en nosotros. Como servidores de Cristo. Alguien se va a pelear conmigo, no importa. Óigame, no predicar, no alabar, no servir a Dios si estamos viviendo en pecado o estamos maquinando mal contra nuestro hermano. En Cristo todos somos un solo cuerpo. Amén. Así que si un miembro de Cristo se duele, no llegue usted como otro miembro a pegarle una patada. Amén. Gloria sea al Señor. Porque es fácil. Un músico no tiene problemas para adorar a Dios. Sí, pero con la boca que alaba a Dios también maldice a su hermano. Con la boca que le canta a Dios también está cometiendo murmuración acerca de su hermano. Interpretemos ahora el mandamiento: no matarás. ¿Qué cree usted que sucede cuando por causa de mi mala intención, de mi murmuración, de mi propósito de desperdiciar, de desechar, de destruir, de demoler a una congregación a través de mis malas intenciones, cree usted que no equivale eso a matar a alguien con un arma de fuego o con un cuchillo, que es peor? Dios reprenda a los mareros. Es exactamente lo mismo. Que por causa mía un alma se pierda y se vaya al infierno porque yo he provocado su ruina espiritual a través de mi boca, de mis actitudes, de mi proceder, eso no lo perdona Dios. Y yo se lo digo porque la Biblia lo dice. Y sabemos, dice, que habrán tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vengan los tropiezos. Amén. Usted y yo debemos aprender en esta tarde, mi amado hermano y hermana, a ser miembros activos, amorosos, en buena relación, en buena armonía en Cristo Jesús. Debemos contender por el Evangelio tal como la palabra lo dice. Amén. Le pido de favor, iglesia, póngase sobre sus pies. Vamos a venir en palabras de oración. Vamos a darle gracias a Dios que nos ha permitido estos momentos agradables desde la mañana, porque hemos fortificado nuestro ser con la palabra de Dios. Hemos disfrutado alabando al Señor. Hemos tenido la oportunidad de convivir como pueblo, como aquel salmo que dice: mirad cuán delicioso y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo doy gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, por esta palabra que me has permitido traer al pueblo, Señor, esperando, mi Dios, que sea bien recibida, porque el propósito es la edificación de tu pueblo. Tu palabra nos dice, Señor, que por falta de conocimiento aquel pueblo se perdió. Y nosotros buscamos, Señor, instruirnos en tu palabra, instruirnos, Padre Celestial, a la manera de agradarte a ti, Señor. Derrama integridad, Padre, sobre cada uno. Pon en nuestro corazón, Señor, como iglesia, de buscar agradarte a ti, Señor, de apartarnos de todo pecado, de buscar tu presencia a cada día más. Bendito Señor, te damos gracias, bendito Jesús, porque has estado con nosotros, nos has dado la oportunidad, mi Dios bendito, de predicar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que ha asistido, mi Dios, desde temprano y al mediodía, Señor, con el propósito de venir a tu casa de adoración para glorificarte, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendice a cada uno, mi Dios. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, no sin antes, Padre,